Buenos días, nuestro tema es la bibliografía y legado de Paul Bocuse. Los integrantes del grupo son Cristian Landi, Mateo Galán, Daniel Íñiguez y Luz Buncay. Nosotros les vamos a hablar sobre la vida de Paul Bocuse, los logros que ha tenido, sus platos principales y el legado que ha dejado. Él nació el 11 de febrero de 1926 en Ródano, en los Alpes franceses. En 1942, a los 16 años, entró como aprendiz con Claude Maret en el restaurante Soirée de Lyon. En 1944, a los 18 años, se enroló voluntariamente en la Resistencia. A su vuelta a Lyon, continúa su aprendizaje con Eugène Brassier, 3 estrellas Michelin en 1933, célebre cocinera leonesa. Trabajó después con Lucas Carton, un prestigioso restaurante en la Plaza de la Madeleine, en el distrito octavo de París, con el chef Gaston Richard, con quien forja una sólida amistad con sus compañeros, los hermanos Troisgros, Pierre y Jean. Yo les voy a hablar de los logros que ha tenido a lo largo de su vida. Paul Bocuse fue el chef francés más famoso de la era de la posguerra y una de las figuras destacadas del movimiento culinario, evolucionando la cocina de la nueva cocina. En el año de 1950, los tres amigos formaron equipos en el prestigioso restaurante La Pirámide de Vigny, donde aprendieron los refinamientos culinarios de los chefs Fernand Point y Paul Mercier. En 1961, Paul Bocuse es elegido como mejor cocinero de Francia y obtiene su primera estrella Michelin. En 1962, reformó el restaurante familiar, obteniendo la segunda estrella Michelin. En 1965 obtiene su tercera estrella Michelin, pero debe renunciar al nombre de local de Bocuse y lo rebautiza bajo el nombre de Paul Bocuse. En el año de 1975 es galardonado como la Legión de Honor de manos del entonces presidente Valéry Giscard Strange en el Eliseo. Para la ocasión creó su hoy célebre sopa de trufas. Sus grandes reconocimientos fueron en 1989, Gold Milieu lo nombró cocinero del siglo, es considerado también el papá de la cocina. En 1995, la escultura de Daniel Drouet convirtió a Paul Bocuse en el primer chef que entró en el Museo de Grévin de París. El 30 de marzo de 2010, Paul Bocuse es nombrado chef del siglo por el Culinary Institute of America, la escuela de cocina más importante. Yo les voy a hablar sobre qué es la nouvelle cuisine, que quiere decir nueva cocina. Como podemos ver, es un acercamiento a la cocina y a la presentación de alimentos en la cocina francesa clásica, caracterizado por platos más ligeros, más delicados y una mayor eficaz en su presentación. Como también podemos decir de esto, aquí es donde nace lo que es la imaginación de cada chef. También vamos a hablar sobre los libros de Paul Bocuse. Uno de sus principales libros es lo que es La cocina del mercado, que fue publicado en 1976. También tenemos lo que es La simple delicious, que fue publicado en el 2014. También tenemos The Complete Bocuse, que fue publicado en 2012. También tenemos el Bocuse Dance Vostre Cuisine, que fue publicado en 1982. También tenemos el Taute de Cuisine de Paul
de Paul Bocuse, que fue publicado en el 2011. También tenemos lo que es el Best of Paul Bocuse, que fue publicado en el 2008. También tenemos el que es el Bocuse Regional Francés Cooking, que es publicado en el 1991. También tenemos el Bocuse in Your Chicken, fue publicado en el 2007. Y por último tenemos el Miss Miriam's Recettes Simples et Gourmet, que fue publicado en el 2014. Por último, vamos a hablar de los 5 platos emblemáticos de Paul Bocuse. Comenzaremos con la sopa de trufas negras. El chef creó esta famosa sopa de trufas negras para el Palacio de Elíseo cuando el presidente Valéry Giscard le concedió el título de Caballero de la Legión de Honor en 1975. Lubina en hojaldre. Uno de sus platos icónicos es la lubina, que al elaborarse con cubierta de pasta de hojaldre, conserva todo su sabor y fragancia. Aves de Bresse. Con esta trufa, cocinada en una tripa de cerdo e hinchada, Bocuse quiso hacer un guiño a su paso como aprendiz en el restaurante La Mere Brasier. Recortada en la mesa, revela su colección de delicios de sus deliciosos perfumes. Ensalada de langosta a la francesa. Una de las claves de esta receta es el elegante emplatado. Se trata de una de sus últimas creaciones firmadas por el legendario chef. Salmonetes con escamas de patata crujiente. El perfeccionismo de Bocuse queda patente en los platos como este, en el que se requiere un montaje meticuloso. A continuación veremos las fotos de los 5 platillos que hemos hablado. Aquí tenemos la famosísima sopa de trufas. Aquí tenemos la ave de Bresse, la ensalada de langosta y los salmonetes con escamas de patatas crujientes que vemos aquí en la imagen. Y gracias, esto fue nuestra presentación sobre la vida de Paul Bocuse.